El día de hoy, nuestro tiempo de Bellas Artes, nuestro espacio televisivo, está dedicado a la conmemoración, al recuerdo, a la memoria de un hombre inolvidable, de un músico importantísimo, de un personaje que fue, que es y que seguirá siendo absolutamente fundamental en la historia de la música de México. Me refiero a Eduardo Mata, gran director de orquesta, gran músico, gran personaje y gran hombre de nuestro medio, de nuestro tiempo. Eduardo Mata murió el día 4 de enero de 1995 y su muerte dejó en nuestro medio, a nuestro alrededor, un vacío enorme, un vacío irreparable, un vacío realmente imposible de llenar. Dada la importancia fundamental, la importancia realmente grande de Eduardo Mata en nuestro medio, este espacio definitivamente no será suficiente para decir de él y para recordar de él todo lo necesario, pero de alguna manera intentaremos cubrir lo importante respecto a su figura, su presencia y su herencia. En los días que han transcurrido desde la trágica y ciertamente prematura muerte de Eduardo Mata hasta hoy, mucho se ha dicho, mucho se ha comentado, mucho se ha escrito al respecto, y entre todo ello encontrar la expresión que define mejor la situación que ha dejado la muerte de Eduardo Mata en nuestro medio sería difícil, y sin embargo, como arranque, como inicio de este programa, que es en recuerdo y en memoria suya, quisiera citar algo de lo más lúcido, de lo más certero que se ha dicho. La frase se debe a Gerardo Kleinburg, un gran conocedor de música, actualmente director de la Ópera de Bellas Artes, quien con motivo de la tristísima muerte de Eduardo Mata dijo que México había perdido su cabeza musical, había perdido el órgano que piensa dentro de nuestro cuerpo musical, y esto es probablemente una definición verdaderamente certera de Eduardo Mata, porque él fue, en efecto, no solamente un gran director de orquesta, un gran intérprete de música, sino fue un muy importante pensador de música, un auténtico intelectual de la música. En efecto, hemos perdido nuestra cabeza musical. Ojalá que este breve acto de conmemoración suya nos permita al menos tener la conciencia y la certeza absoluta de que todo lo que dejó entre nosotros, esa cabeza musical, tendrá por fuerza que hacerle bien al resto del cuerpo cultural, del cuerpo musical de México. Este es pues el inicio de este programa que dedicamos hoy a recordar la herencia, la presencia, la música de Eduardo Mata y sobre todo al hombre bueno, cabal, que había en él. La tocata para percusiones está escrita para 6 músicos tocando aproximadamente 15 o 16 instrumentos, 12, 15 instrumentos. En tambuco los músicos tienen que tocar un número muchísimo mayor de instrumentos cada uno, así que la riqueza es mayor. Creo que la cultura, no solo la música, sino la cultura mexicana pierden mucho con la muerte de Eduardo Mata. Era un director en plena madurez, era el momento en que su carrera se iba a consolidar. Un director a los 52 años es un director joven. Y perdemos un gran maestro porque alentó siempre a los jóvenes, fue muy generoso, compartió toda su carrera. Entonces creo que es dramático realmente y trágica su pérdida. Yo me referiría
estrictamente a su influencia en la universidad, que ayudó a trasladar a la orquesta de la universidad, de una orquesta modesta a una orquesta mucho más estructurada, de mucho más renombre, mucho más conocida, que pues la ha colocado entre las 2 o 3 mejores orquestas del país. A mí me vienen buenos recuerdos, me viene en mente mi debut en Bellas Artes con el Falstaff, mi continuación de mi carrera con el Don Giovanni, con el Maestro Mata. Me viene a la mente su música, me viene a la mente su persona, su humanidad. Me vienen muchas cosas a la mente, me viene mucha nostalgia, me viene mucha tristeza de la pérdida de uno de los más grandes exponentes de nuestra arte en el mundo. Y esto que nos sirva de ejemplo y de lección, ¿no? de continuar la labor de un hombre que dio su vida por el arte. Sí, pero de repente se tiene que sentir eso marcial y muy asentado. Yam, pam, ram, ram. Eduardo Mata nació en el mes de septiembre de 1942 aquí en la Ciudad de México. Desde muy joven se trasladó a Oaxaca, de donde es originaria su familia, y siendo aún un niño muy pequeño comenzó a demostrar ya no solamente talento para la música, sino esa otra cualidad fundamental que todo músico debe tener, curiosidad para la música. Cuando aún no era un adolescente ya se le podía ver dirigiendo las bandas de música del Estado. A partir de ahí vinieron, los estudios, la preparación un poco más formal y ese contacto siempre intuitivo, siempre emotivo con la música que tuvo Eduardo Mata. Muy joven todavía hizo su primera marca, dejó su primera huella importante en nuestro ámbito musical, que fue el estar al frente cuando apenas rebasaba los 20 años de edad, la Orquesta Sinfónica de Guadalajara. Años después de eso, después de algunas otras experiencias, tuvo lo que fue su primera experiencia realmente importante, realmente capital, no solamente en el desenvolvimiento propio de su carrera, de su trayectoria musical, sino también vital, sumamente importante para nuestra vida musical, para nosotros, los melómanos, los amantes de la música, los que hemos querido de una u otra manera acercarnos a la música. Me refiero a la época en que fue director artístico, director titular de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bajo la batuta de Eduardo Mata, una batuta que para entonces ya era una batuta de singular habilidad, era una batuta con una capacidad de convocatoria musical realmente muy importante. La orquesta creció muchísimo, dio saltos cualitativos y cuantitativos realmente enormes en un periodo de tiempo relativamente corto, de modo que llegó a ser la orquesta por excelencia en nuestro medio. El estándar al que Eduardo Mata llevó a la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México fue en su tiempo el paradigma del trabajo orquestal en México. Pero no solo eso, durante ese tiempo y justamente con su actitud, con su forma de aproximarse a la música, al repertorio, a los programas, a los públicos, Eduardo Mata fue el instrumento fundamental en la creación de un público, de toda una enorme, vasta, amplia generación de melómanos que se fueron haciendo conocedores, que se fueron haciendo exigentes, que se fueron haciendo realmente comprometidos con el fenómeno musical, todo ello por la enorme capacidad que Eduardo Mata tenía de comunicarse a través de la música, no solamente con la lectura y la interpretación de la partitura, sino con toda una actitud de vida, toda una actitud artística, toda una actitud estética, toda una actitud humana, que resultaba no solamente en un muy buen quehacer musical, en buenos conciertos y buenas interpretaciones, sino que resultaba también en un contacto inexplicable en palabras con el público, con ese público que hasta la fecha, puedo decirlo con certeza, sigue siendo el núcleo importante del público conocedor, del público melómano, que de veras sabe de música, que de veras sabe exigir de música y que sin duda debe muchísimo a la labor de Eduardo Mata al frente de esa orquesta y, por qué no decirlo, también al frente de ese público, de quien se convirtió en un guía, de quien se convirtió en una figura paterna desde el punto de vista espiritual. Justo es decir también que en ese tiempo
por su propio carácter exigente, perfeccionista, por su propio carácter retador, Eduardo Mata tuvo los primeros problemas, los primeros enfrentamientos con una serie de instancias burocráticas, de inercias, de actitudes anquilosadas y que se resistían al cambio, que probablemente influyeron de alguna manera muy directa en el hecho de que poco tiempo después Eduardo Mata comenzara su larga carrera internacional. La emigración del gran artista por la incomprensión de muchos de sus semejantes. Por una parte, este tipo de conflicto, este tipo de enfrentamiento nos quitó a nosotros, a los que nos quedamos aquí, el privilegio de tenerlo más tiempo con nosotros haciendo música aquí, pero por otra parte potenció de una manera muy significativa el arranque y el rapidísimo desenvolvimiento de una carrera internacional que sobre todo en los últimos años había tomado niveles realmente altísimos. Es una música directa, no la podría llamar brillante de ninguna manera, es básicamente austera. En la cantata de Profundis que tocamos esta semana se notan esas características quintaesenciadas, ¿no? Tanto en la concepción instrumental, un piano y 4 percusionistas, como en la escritura coral, que no tiene prácticamente polifonía, no es escritura polifónica, es escritura monofónica. El impacto naturalmente está en el lenguaje armónico, en las preferencias interválicas y en el impacto de las palabras mismas. Bueno, se comparten las profesiones, pero es la persona, ¿no? La que cuenta, la que pesa para mí en el recuerdo. Bueno, pues lo conozco desde chiquillo, ¿no? Era jovencito cuando venía a mi casa. Y luego pues, toda su intensa vida y fructífera, su vida profesional. En fin, pues esta es difícil, ¿no? Me cuesta trabajo expresarme.